¿Alguna vez has sentido que empezaste tu vida con las mejores intenciones, pero en el camino algo salió mal? Que, a pesar de tus logros, tus sueños y tus victorias, tu corazón ha empezado a alejarse de lo que realmente importa? La historia de Salomón no es solo la historia de un rey sabio y glorioso, es la historia de un hombre que lo tenía todo y sin embargo luchó contra su propia fragilidad. Esta es la historia de un alma que fue tocada por Dios, que construyó maravillas, pero que también enfrentó las consecuencias de desviarse del camino. Hoy te invito a explorar la vida de Salomón como nunca antes, para descubrir no solo su sabiduría, su riqueza y su fama, sino también sus errores, sus caídas y las eternas lecciones que nos deja su historia. Porque al final, no se trata de cuánto construimos externamente, sino de cuánto mantenemos nuestro corazón fiel a Dios. Si alguna vez sentiste que te estabas alejando de tu objetivo, si alguna vez te sentiste culpable o si pensaste que era demasiado tarde para regresar, esta historia es para ti. La vida de Salomón nos muestra que Dios siempre está listo para advertir, corregir y restaurar a quienes deciden volver su corazón hacia Él. Preparar es más que una historia antigua. Es un espejo de nuestra propia vida. Es un llamado a recordar quién nos llamó y a volver a Él con todo nuestro corazón. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre que poseía sabiduría, riqueza y gloria terminó perdido de Dios? Hoy descubrirás la historia completa de Salomón, sus victorias, sus errores y las lecciones que pueden cambiar tu vida para siempre. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te enseñará sobre el pasado. Esto te ayudará a comprender tu propio camino hoy. Empecemos ahora. 1. El nacimiento del hijo prometido. Hubo un murmullo peculiar en el palacio de David. Algo diferente flotaba en el aire, como si la esperanza, después de tantas lágrimas y cicatrices, hubiera vuelto a florecer entre las piedras. Después de 1900, los tiempos oscuros marcados por el dolor y el pecado, Dios, en su infinita misericordia, decidió traer un nuevo comienzo. Betsabé, la mujer que había llorado amargamente después de la pérdida de su primer hijo con David, ahora tenía en sus brazos a un niño sano, lleno de vida, promesas y propósito. Este niño no era como los demás. Desde el primer momento, sentimos que su nacimiento era parte de algo mucho más grande que cualquier proyecto humano. David, que ya había experimentado el peso del arrepentimiento y el perdón, vio en este pequeño niño una chispa de un futuro que Dios todavía tenía reservado para su familia. Y no fue solo David quien lo sintió. Las Escrituras nos dicen que Dios mismo amaba al niño. Sí, el Señor amó profundamente a Salomón, como un padre amoroso que ve en su hijo una semilla de esperanza para restaurar lo roto. Así, además, del nombre Salomón, que significa pacífico u hombre de paz, el profeta Natán trajo un mensaje especial. El niño se llamaría Jedidías, que significa amado del Señor. Era como si Dios hubiera dejado claro a todos que había perdonado, que había renovado la historia de esta familia y que el pequeño Salomón crecería con un favor especial. Salomón no solo fue recibido con amor en su familia, fue recibido con amor en el corazón del mismo Creador. Y aunque en ese momento era solo un bebé, sus pequeños llantos, sus primeros pasos y su sonrisa inocente serían parte de una historia que cambiaría para siempre el rumbo de Israel. Mientras las cortinas del palacio se mecían suavemente con la brisa de Jerusalén, nadie podía imaginar todavía todo lo que este niño llegaría a ser. Un rey de incomparable sabiduría, un constructor de maravillas y también un hombre que conocería los peligros de alejarse de Dios. Pero esta historia apenas comenzaba, porque todo gran viaje comienza con un pequeño nacimiento.
Y el nacimiento de Salomón fue mucho más que la llegada de un heredero. Fue la promesa viva de que, incluso en medio del error humano, el amor y el propósito de Dios son siempre mayores que nuestros fracasos. 2. Un joven destinado al trono. El pequeño Salomón creció en los patios del Palacio de Jerusalén a la sombra de las grandes columnas de cedro y al eco de los pasos de los guerreros de su padre, el rey David. Pero Salomón no era como los otros príncipes. Desde pequeño había algo diferente en sus ojos, un brillo sereno, una madurez silenciosa, como si su alma comprendiera que se estaba preparando para algo mucho más grande que él mismo. Mientras sus hermanos, los hijos mayores de David, competían en arrogancia y deseo de poder, Salomón era diferente. No busques la atención de todos, no grites para que te escuchen. A veces prefería observar en silencio, aprender, meditar, como si cada pequeña experiencia, cada historia contada por los ancianos de la corte, cada oración dicha en secreto en el templo de David, formara algo precioso en él. David, ya anciano, sabía que su permanencia en el trono no duraría para siempre. Recordó la promesa que Dios le había hecho años antes, que después de él nacería un hijo que gobernaría a Israel en sabiduría y paz, y que sería él quien edificaría la casa del Señor. Y poco a poco, viendo crecer a Salomón, David comprendió que ese niño era el elegido. No era solo un sentimiento paternal, era algo que venía de Dios mismo. Aunque era joven y aparentemente inexperto en comparación con los demás aspirantes al trono, Salomón poseía algo que ninguno de sus hermanos poseía: un corazón dócil, humilde y sensible a la voz del Señor. El palacio podría estar lleno de intrigas políticas, miradas codiciosas, alianzas secretas, pero, sobre todo, se estaba desarrollando silenciosamente un plan divino. Salomón sería el próximo rey de Israel, no porque fuera el más fuerte ni el más ambicioso, sino porque Dios vio en él un instrumento para cumplir una misión mayor que cualquier conquista militar: construir la casa donde habitaría la presencia del Altísimo. Así, entre tardes de entrenamiento, momentos de estudio y noches de oraciones susurradas, Salomón fue entrenado, sin saberlo, para convertirse en el rey que cambiaría para siempre la historia de su pueblo. Y mientras esto sucedía, las mareas políticas comenzaban a cambiar, porque no todos aceptarían tan fácilmente que un joven como él herede la corona de Israel. La tensión estaba en el aire y el siguiente capítulo de su historia estaba a punto de comenzar. 3. El momento crítico de la sucesión. El sol de Jerusalén caía cálidamente sobre los tejados dorados, pero dentro del palacio de David la atmósfera era tensa, llena de incertidumbre y miedo. David ya era viejo. Su cuerpo, que alguna vez había derrotado a gigantes y conquistado reinos, ahora estaba débil, tembloroso, cubierto con mantas, en un intento de combatir el frío que no lo abandonaba. La sucesión no podía esperar mucho más, pero mientras David luchaba por mantenerse en pie, surgió la ambición. Uno de sus hijos mayores, Adonías, vio una oportunidad. Se consideraba el heredero natural del trono, el más bello, el más fuerte. Y sin pedir la bendición de su padre, sin buscar la voluntad de Dios, Adonías comenzó a conspirar. Reunió carros, gente de a caballo y 50 hombres que corrieron delante de él para proclamarlo rey. Se rodea de poderosos aliados. El general Joab, que había comandado los ejércitos de David durante años, y el sacerdote Abiatar, que había servido en el tabernáculo. Con este apoyo, Adonías organizó un gran banquete cerca de la fuente de Rochel, lejos de la mirada atenta del rey enfermo. Su plan era claro: ser coronado antes de que David pudiera nombrar a su verdadero sucesor. Pero no todos en palacio hicieron
la vista gorda ante esta rebelión. El profeta Natán, siempre atento a la voz de Dios, vio el peligro. Sabía que Salomón era el elegido. Sabía que si Adonías tomaba el trono, el futuro de Israel y la promesa de Dios estarían seriamente amenazados. Entonces actuó rápidamente. Él fue directo a Betsabé, la madre de Salomón, y le dijo en voz baja, casi en un susurro apresurado: ¿no sabes que Adonías se ha hecho rey y que nuestro señor David no lo sabe? Corre, ve al rey y recuérdale su promesa, que tu hijo Salomón reinará después de él. Betsabé, con el corazón palpitante, se presentó ante el viejo David, inclinándose humildemente. Con palabras firmes pero respetuosas, le recordó el juramento que había prestado. Señor mío, tú juraste por el Señor tu Dios que mi hijo Salomón reinaría después de ti, pero ahora Adonías se ha declarado rey. Mientras hablaba, entró Natán, confirmando todo lo que Betsabé había dicho. David, todavía débil, se sentó en su cama con una determinación que no había mostrado en mucho tiempo. El viejo guerrero no había olvidado su compromiso con Dios, no había olvidado el objetivo supremo que regía su vida, y aunque su cuerpo era frágil, su mente estalló una vez más. Dio órdenes inmediatas y claras: llamad al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, capitán de la guardia. Tomad a Salomón en mi mula y ungidle rey de Israel. Tocad la trompeta y decid: ¡viva el rey Salomón! Fue una decisión urgente, una carrera contra el tiempo, porque si Adonías completa su coronación, todo estaría perdido. En cuestión de horas, el palacio se llenó de movimiento. Los guardias corrían, los mensajeros llevaban noticias y las trompetas tocaban. Y así, mientras algunos celebraban, desde lejos, pensando que el trono ya estaba asegurado para Adonías, Dios, a través de sus fieles servidores, estaba preparando la verdadera coronación de su elegido, Salomón. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría el destino de Israel para siempre. Y el joven Salomón, silencioso y paciente, sería finalmente llamado a su destino. Si esta historia te afecta, no cierres la sesión ahora. Lo más impactante está a punto de revelarse. Salomón no solo nos muestra su gloria, también nos advierte de los peligros que continúan amenazando nuestras vidas hoy. Quédate conmigo, porque las próximas lecciones pueden transformar tu camino antes de que sea demasiado tarde. 4. El primer orden real, la justicia en palacio. El sonido de las trompetas todavía resonaba por las calles de Jerusalén. La gente emocionada gritó y aplaudió: ¡viva el rey Salomón! Fue un día histórico. Salomón, montado en la mula real de David, claro símbolo de su legitimidad, había sido ungido rey por el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, cumpliendo así la voluntad de Dios y de su padre. Pero no todo fue alegría. A unas calles de allí, en medio de un suntuoso banquete, Adonías y sus seguidores celebraron su supuesta victoria. Carne asada, vino derramado, risas, hasta que el ruido de la multitud llegó a sus oídos. Uno de los invitados, jadeando, les trajo la noticia que cayó sobre ellos como un rayo en una tormenta. Salomón ha sido coronado. El mismo David lo ha bendecido. Todo Israel saluda a Salomón como rey. El miedo se apoderó de Adonías. La arrogancia desapareció en un instante. Sabía lo que había hecho. Había intentado usurpar el trono a su propio hermano, desafiando no solo a su padre, sino a Dios mismo. En un acto de desesperación, Adonías corrió hacia el tabernáculo y se agarró con fuerza a los cuernos del altar, un gesto de súplica pidiendo misericordia, sabiendo que cualquiera que tocara el altar debía ser protegido hasta que su caso fuera juzgado. Mientras tanto, Salomón, ahora sentado en el trono real, demostró que su sabiduría ya
empezaba a brillar. Le informaron de la situación. Adonías teme por su vida, se aferra a los cuernos del altar y te pide que jures no matarlo. Salomón no actuó impulsivamente. No dejó que la ira guiara su primera decisión como rey. Mirando con la serenidad de quien comprende el peso de su cargo, respondió: si Adonías resulta ser un hombre bueno, no se le caerá ni un cabello de la cabeza, pero si se descubre mal en él, morirá. Con esta orden, Salomón dejó claro desde el principio que su reinado se basaría en justicia, verdadero y temor de Dios, no por venganza o favoritismo. Mandó llamar a Adonías. Cuando fue llevado ante el nuevo rey, Adonías se inclinó en señal de sumisión. Salomón, firme pero generoso, le perdonó la vida. Por el momento, fue solo el comienzo. Salomón entendió que un reino no podía construirse sobre la base de dudas, intrigas y traiciones. Todavía quedaban heridas abiertas en el palacio. Había enemigos silenciosos, alianzas rotas, intereses ocultos, pero Salomón ya había dado su primera orden real. La justicia sería el fundamento de su trono. Y cuando el polvo de los acontecimientos empezó a disiparse, el joven rey comprendió: para que la paz y la promesa de Dios se cumplan, él debe ser tan sabio en la guerra como en la construcción de la paz. El siguiente paso sería aún más profundo, porque Dios apenas estaba comenzando a escribir la historia de Salomón. 5. El encuentro que cambió su destino, el sueño en Gabaón. Habiendo obtenido el trono y demostrado que sería un rey justo, Salomón sabía que gobernar Israel no sería una tarea fácil. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros como una corona invisible. Israel no era una nación pequeña, era una ciudad grande, llena de historia, tradiciones, conflictos y esperanzas. ¿Cómo podría un joven todavía inexperto cargar con el peso de todo un reino? Impulsado por el deseo de honrar a Dios y buscar su guía, Salomón tomó una decisión importante. Fue a Gabaón, uno de los lugares más santos de Israel, donde aún se encontraba el antiguo tabernáculo, el altar de bronce construido en los días de Moisés. Allí, a cielo abierto, entre los aromas del incienso y el sonido de las oraciones, Salomón ofreció un inmenso sacrificio, 1000 holocaustos en el altar. Fue un acto extraordinario de adoración y dedicación, una demostración pública de que su corazón, antes de abandonarse al trono, estaba abandonado a Dios. Y fue esa misma noche, en este lugar sagrado, que sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras Salomón dormía en Gabaón, tuvo un sueño, pero no fue un sueño cualquiera, fue una visita divina. Dios mismo se le apareció y le habló. La voz del Creador, majestuosa y llena de amor, rompió el velo del mundo natural y le ofreció algo que pocos hombres en la historia han recibido. Pide lo que quieras que te dé. Imagínelo por un momento. El Dios que creó los cielos y la tierra, inclinándose ante un joven rey y entregándole una carta abierta, pidiéndole cualquier cosa: riqueza, poder, victoria sobre los enemigos, longevidad. Todo estaba al alcance de Salomón, pero lo que respondió Salomón reveló la grandeza que ya residía en su corazón. Con humildad, reconociendo su juventud e inexperiencia, declaró: «Has hecho gran misericordia a tu siervo David, mi padre, y ahora me has hecho rey en su lugar. Pero yo soy un niño que no sabe salir ni entrar. Por eso te pregunto, dame un corazón sabio y comprensivo para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. ¿Quién podrá gobernar a este gran pueblo?». No pidió riqueza, no pidió gloria, no pidió la destrucción de sus enemigos. Pidió sabiduría, requería la capacidad de servir bien a los demás. Pidió algo que no magnificara su nombre, sino que honrara la misión que Dios le había encomendado.
El corazón de Dios se alegró ante esta petición, y él respondió: por cuanto has pedido esto, y no has pedido para ti larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino que has sabido oír y juzgar, he aquí, he hecho conforme a tus palabras. Os he dado un corazón sabio y comprensivo, como nunca antes existió, ni existirá después de vosotros. Y también te daré lo que no me pediste: riquezas, honra y larga vida, si andas en mis caminos y guardas mis estatutos y mis mandamientos, como lo hizo tu padre David. Cuando Salomón despertó, supo que no era solo un sueño, fue un verdadero encuentro con Dios, una promesa sellada en el cielo. Con el corazón lleno de respeto, regresó a Jerusalén. Se presentó ante el arca del pacto del Señor, ofreció más sacrificios y celebró una gran fiesta para todo su pueblo. Salomón ya no era solo el hijo pequeño de David. Ahora él era el rey ungido de Dios, portador no solo de una corona de oro, sino también de una promesa viva. Sería el hombre más sabio que el mundo haya conocido, y su sabiduría sería puesta a prueba mucho antes de lo que imaginaba. 6. Un regalo sin igual: sabiduría, riqueza y honor. Salomón regresó de Gabaón con algo invisible a los ojos humanos, pero poderoso en el ámbito espiritual: un corazón lleno de sabiduría dada directamente por Dios. No había multitudes que lo recibieran en las calles, no había abrigo nuevo que lo distinguiera de los demás reyes. Pero algo dentro de él había cambiado para siempre. La promesa que Dios le hizo en el sueño no quedó en palabras. Pronto, los frutos comenzaron a aparecer de forma sobrenatural. A Salomón no solo se le dio una sabiduría sin precedentes, la capacidad de discernir, juzgar y comprender lo que otros no podían ver, sino que Dios, fiel a su palabra, le dio riqueza y honor a quien ningún otro rey de su tiempo podría igualar. Los tesoros empezaron a llenar las habitaciones del palacio. Caravanas de comerciantes llegaban de países lejanos, traían oro, plata, piedras preciosas, perfumes exóticos y caballos de finas razas. Los artesanos más hábiles, los arquitectos más talentosos y los eruditos más renombrados deseaban trabajar bajo su reinado. Pero no fue solo su riqueza material lo que asombró a todos. Era su espíritu, su forma de hablar, de escuchar, de decidir. Sus frases eran tan ciertas, tan profundas y al mismo tiempo tan sencillas que la gente quedaba asombrada. No había ningún dilema demasiado complicado, ni ningún problema demasiado confuso para Salomón. La sabiduría de Dios brilló a través de él, como el sol al amanecer. Y como si eso no fuera suficiente, su fama comenzó a traspasar fronteras. Desde Egipto hasta Mesopotamia, desde el norte de Arabia hasta las islas del Mediterráneo, reyes y reinas oyeron hablar del joven monarca de Israel que gobernaba con sabiduría divina. Llegaron cartas, se marcharon mensajeros, se enviaron regalos en caravanas interminables. Israel se convirtió en el centro de atención del mundo antiguo, y Salomón, el rey más respetado y admirado de su generación. Pero Salomón sabía en su corazón que todo esto no provenía de sus propias fuerzas, ni de su inteligencia natural. Fue un regalo, un don sin precedentes, fruto de la oración humilde y de un Dios generoso que honra a quien busca su voluntad antes que el propio interés. Entonces, mientras Jerusalén era embellecida y la paz reinaba en toda la tierra, Salomón se preparó para el siguiente gran desafío de su vida: juzga a las personas con sabiduría celestial. Y su primera gran prueba no tardaría en llegar, una prueba que haría visible a todos el maravilloso regalo que Dios le había dado. 7. El juicio de las dos mujeres, la sabiduría puesta a prueba. Las noticias de la sabiduría de Salomón
Ya comenzaban a difundirse por todo Israel, pero como todo verdadero don, había que ponerlo a prueba. Y la prueba se desarrolló de forma inesperada. Un día, dos mujeres se presentaron ante el rey. Eran mujeres humildes, de circunstancias sencillas, pero tenían un caso que nadie más había podido resolver. Se postraron ante el trono de Salomón, y una de ellas, con lágrimas en los ojos, habló. «Mi señor, esta mujer y yo vivíamos en la misma casa. Di a luz mientras ella estaba conmigo. 3 días después, ella también dio a luz. Estábamos solos, no había nadie más en la casa. Pero una noche, el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Luego se levantó a medianoche, me quitó a mi hijo mientras yo dormía y puso a su hijo muerto a mi lado. Cuando me desperté por la mañana para amamantar a mi hijo, vi que estaba muerto. Pero cuando lo miré de cerca, me di cuenta de que no era mi hijo. La otra mujer, interrumpiéndolo desesperadamente, gritó, «¡No! El hijo vivo es mío y el hijo muerto es tuyo». Así, las dos mujeres discutieron ante el rey, cada una afirmando ser la verdadera madre del niño vivo. No hubo testigos. No hubo evidencia física. Para los humanos, era imposible saber quién decía la verdad. Todos los presentes contuvieron la respiración. ¿Cómo decidiría el joven rey? ¿Qué haría Salomón si la vida de un niño pendiera de un hilo? Entonces, en medio del tenso silencio del salón real, Salomón dio una orden sorprendente. «Tráeme una espada». Inmediatamente, trajeron una espada. Y entonces Salomón pronunció una frase que hizo palidecer a todos. «Parte al niño vivo en 2 y dale la mitad a uno y la otra mitad al otro». Un murmullo de horror recorrió la habitación. Realmente el rey Salomón haría matar al niño. Pero antes de que la espada se acercara, la verdadera madre, conmovida por el amor incondicional que solo siente una madre, gritó con el corazón destrozado, «¡Ah, mi señor! ¡Dale el niño vivo y no lo mates!» Mientras la otra mujer decía, fríamente, «Ni mío ni tú, rómpelo». En aquel tiempo, la sabiduría de Salomón brillaba como el sol del mediodía. Se volvió hacia sus guardias y decretó, «Dad el niño vivo a la que suplicó por su vida, porque ella es su madre». Un suspiro de alivio llenó la habitación. La justicia había prevalecido. No solo se salvó la vida del niño, sino que todo Israel vio con sus propios ojos que había sabiduría en Salomón que venía de Dios. A partir de ese día, el pueblo temió y respetó aún más al joven rey, sabiendo que Dios lo había puesto en sus corazones. Sabiduría mayor que la de cualquier hombre. Y mientras las dos mujeres se alejaban, una abrazando a su hijo con lágrimas de gratitud, la otra en silencio derrotado. Además, Salomón se estableció como el líder que conduciría a Israel a su mayor esplendor. Pero este juicio fue solo una comedia. Muchas otras responsabilidades aguardaban a este joven rey sabio que había aprendido a juzgar no solo con los ojos, sino también con el corazón. ¿Has notado cuánto se parece esta historia a nuestras propias batallas? A veces empezamos bien, pero es en el camino cuando más necesitamos sabiduría y firmeza. No cerrar sesión, porque en los próximos minutos veremos cómo pequeñas decisiones pueden cambiar destinos enteros. ¿Y cómo podemos evitar cometer los mismos errores hoy? 8. El esplendor de su reino, paz, riqueza y prosperidad. Después de este famoso juicio entre las dos mujeres, la reputación de Salomón no hizo más que crecer. Su sabiduría, justicia y templanza se volvieron legendarias en Israel. Y más, allá de sus fronteras. Así, bajo su liderazgo, el reino entra en una era de esplendor nunca antes vista. Por primera vez en mucho tiempo, Israel se benefició paz en todas sus fronteras. No hubo guerras constantes como en los días de Saúl o incluso de David.
Las naciones vecinas, admiradas o temidas, prefirieron celebrar alianzas y tratados de paz en lugar de buscar conflictos. Esta estabilidad permitió que poder fluirá a torrentes hacia Jerusalén. Caravanas cargadas de especias, sedas, piedras preciosas y maderas preciosas llegaban desde lugares tan lejanos como Arabia, Egipto, Fenicia y regiones aún más lejanas. La economía estaba prosperando. Todos los israelitas, desde el campesino más humilde hasta los comerciantes de la ciudad, disfrutaban de una prosperidad palpable. Era común ver plata y oro en abundancia en las calles de Jerusalén. Tanto es así que la Biblia dice que la plata llegó a ser vista como piedras, tan común que se convirtió en. Pero el comercio no es lo único que prospera. Cultura, arquitectura, conocimiento y artes también han alcanzado niveles impresionantes. Salomón, apasionado del conocimiento, coleccionó refranes, estudió la naturaleza, investigó plantas, animales, aves y peces. No solo se convirtió en rey de Israel, sino también en un hombre sabio admirado en todo el mundo. Sus proyectos de construcción fueron majestuosos. Palacios, jardines, fortalezas, templos, cada piedra puesta bajo su mando parecía hablar de grandeza y propósito. En Jerusalén, las plazas se llenaron de niños que jugaban bajo la atenta mirada de sus padres. Los campos verdes produjeron frutos en abundancia. Los cánticos de alabanza a Dios resonaron en los montes de Sión. Fue como si la bendición prometida a Abraham se cumpliera plenamente ante los ojos de una generación privilegiada. Israel se ha convertido en un luz entre las naciones, un ejemplo de lo que sucede cuando un pueblo camina bajo la sabiduría de Dios. Y en el centro de todo estaba Salomón, el joven rey que con un corazón lleno de discernimiento y un espíritu inspirado por el cielo, condujo a su pueblo a la cima de su historia. Pero el corazón de Salomón aún no estaba satisfecho. Sabía que había una obra aún más importante que cualquier riqueza o expansión territorial: construir un lugar permanente para la presencia de Dios entre su pueblo. Una misión que se convertirá en el próximo gran capítulo de su vida. 9. El proyecto majestuoso, la construcción del templo. Aunque la riqueza y la paz honraron a Israel, en el corazón de Salomón había un sueño que brillaba más que cualquier joya o tesoro: construir un templo para el Dios de Israel. David, su padre, quiso construir esta casa para el Señor, pero Dios le dijo que no sería él quien lo haría, sino su hijo. Bueno, este hijo estaba en el trono, y Salomón, lleno de respeto, decidió cumplir la promesa y el anhelo más profundo de su linaje. No sería una construcción cualquiera. No sería un edificio más en Jerusalén. Sería un lugar santo, símbolo visible de que Dios vivía entre su pueblo. Salomón no escatimó nada. Convocó a los mejores artesanos de todo el reino y también del extranjero. Miles de hombres fueron asignados al trabajo. Algunos cortaban enormes bloques de piedra en las canteras. Otros talaban los majestuosos cedros del Líbano, tan altos y fuertes que parecían tocar el cielo. El rey Hiram de Tir, aliado de Salomón, envió maderas preciosas y artesanos expertos en trabajar el bronce, el oro y la plata. Fue una colaboración internacional única que unió talentos y recursos para un propósito divino. Durante 7 años, años de esfuerzo incansable, organización perfecta, oraciones constantes, el proyecto ha avanzado. Las columnas del templo eran imponentes. Los muros, cubiertos de piedras finamente talladas, brillaban bajo el sol de Jerusalén. Cada detalle, cada adorno, cada medida fue seguida cuidadosamente según las instrucciones que Dios mismo había dado a las generaciones anteriores. El interior estaba lleno de símbolos sagrados, querubines dorados extendiendo sus alas.
candelabros tallados en forma de flores y almendros, vasijas y utensilios de oro puro. Y en el lugar santísimo, se colocaría el Arca de la Alianza, ese cofre sagrado que contenía las tablas de la ley dadas a Moisés. El templo no era simplemente una maravilla arquitectónica, era el corazón espiritual de Israel, el lugar donde Dios se encontraría con su pueblo. Salomón, consciente de la importancia de esta obra, no solo invirtió materiales preciosos, invirtió su propio corazón. No era solo un edificio destinado a impresionar a los reyes extranjeros. Fue un regalo para el Dios vivo. Era una casa donde se mostraría la gloria de Dios. Y con cada piedra colocada, con cada adorno instalado, el sueño de generaciones se hizo realidad ante los ojos de Israel. Pero esta gran obra todavía tenía que ser completada por algo aún más importante que el oro y las piedras. Un momento de dedicación que sellaría el pacto entre Dios y su pueblo. Y eso es lo que Salomón iba a empezar a preparar a continuación. 10. La dedicación del templo, gloria y presencia divina. Finalmente, después de 7 largos años de trabajo, el sueño se hizo realidad. Se completó el majestuoso templo de Jerusalén. Las piedras brillaban al sol. El oro, el bronce y los fragantes cedros llenaban el aire con un aroma de solemnidad y gloria. Fue una obra que no solo asombró a los ojos humanos, sino que también habló en cada rincón de amor y respeto a Dios. Salomón sabía que esta construcción, por magnífica que fuera, no tenía sentido sin la presencia viva del Señor. Por ello, organizó una gran ceremonia de dedicación, una convocatoria nacional. Príncipes, ancianos, líderes de todas las tribus, sacerdotes y levitas fueron llamados a Jerusalén para presenciar uno de los momentos más sagrados de la historia de Israel. Todo empezó con una impresionante procesión. Los sacerdotes llevaron el Arca de la Alianza, el máximo símbolo de la presencia de Dios, desde la ciudad de David hasta el templo. Lo llevaron sobre varas de oro sobre sus hombros, como se había ordenado desde los días de Moisés. La gente miraba en silencio. Cada paso de los sacerdotes era como un latido más cercano a lo sagrado. Los cánticos de los levitas llenaron el aire, y un mar de sacrificios se presentó ante el Señor. Bueyes, ovejas y carneros en innumerables números, en agradecimiento y adoración. Finalmente, el arca fue colocada en su lugar, el lugar santísimo, entre 2 inmensos querubines dorados que extienden sus alas sobre ella, en lo más profundo del templo, ocultos tras un gran velo. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, sucedió algo sobrenatural. Una espesa nube descendió sobre el templo. No era una nube cualquiera. Fue el gloria del Señor, la manifestación visible de su presencia. La nube era tan intensa, tan poderosa, que los sacerdotes no podían soportar servir. Tuvieron que irse, porque el lugar había sido inundado por la majestad de Dios. Al ver esto, el pueblo cayó de bruces. No era un miedo humano, fue respeto, fue un verdadero encuentro entre el cielo y la tierra. Entonces Salomón se paró ante el altar, levantó las manos al cielo y pronunció una oración que estremeció el alma de Israel. Reconoció que ni los cielos ni la tierra podían contener a Dios. Pidió que sus ojos estén siempre abiertos a este templo, que escuche las oraciones que allí se hacen, que perdone, que restaure, que nunca abandone a su pueblo. Salomón no preguntó por sí mismo. No pidió más riqueza ni más poder. Pidió que este templo sea un lugar de misericordia, justicia y esperanza para todas las generaciones futuras. Cuando terminó de orar, ofreció aún más sacrificios y celebró una fiesta que duró 14 días. Todo el pueblo comió,
bebió y se regocijó delante del Señor, celebrando no solo la dedicación de un edificio, sino la renovación del pacto entre Dios e Israel. La gloria de Dios había descendido, el templo fue consagrado, e Israel, finalmente, era el pueblo que tenía una casa donde el cielo tocaba la tierra. Pero aunque todo parecía perfecto en ese momento, el corazón humano sigue siendo terreno frágil, y las dificultades que enfrentaban Salomón y su reino aún no habían terminado. 11. La visita de la reina de Saba, fama sin fronteras. Con el paso de los años, la fama de Salomón se extendió no solo más allá de los confines de Israel, sino que llegó a tierras lejanas, más allá de los desiertos y mares conocidos. Su nombre fue mencionado entre comerciantes, reyes y caravanas. Su sabiduría era considerada un tesoro mayor que el oro. Sus acertadas decisiones, sus majestuosas construcciones y la paz que reinaba en su reino fueron motivo de admiración en todo el mundo antiguo. Entre quienes oyeron hablar de él se encontraba una mujer poderosa y enigmática, la reina de Saba. Saba era una tierra rica y próspera en el sur de Arabia, una región de especias, incienso y piedras preciosas. La reina, curiosa y escéptica, no está satisfecha con los rumores. Quería comprobar por sí misma si este rey de Israel era tan sabio como decían. Así organizó una gran caravana. Lo acompañaban camellos cargados de raras especias, inmensas cantidades de oro y brillantes piedras preciosas. Pero más que regalos, la reina trajo algo aún más preciado: preguntas difíciles. Quería probar el espíritu de Salomón, ponerlo a prueba, ver si su fama era real o exagerada. Cuando llegó a Jerusalén, toda la ciudad se estremeció. Era raro recibir una visita tan importante de países tan lejanos. Salomón, con su serenidad característica, recibió a la reina con honor y cortesía. Ella, a su vez, le presentó sus preguntas difíciles, sus enigmas profundos, sus preguntas sobre la vida, la naturaleza, la justicia y la sabiduría. Y Salomón respondió a cada una de ellas con una claridad y profundidad que la asombraron. Pero no fue solo su sabiduría lo que la conmovió. La reina visitó el palacio, vio el esplendor del templo, observó el orden y excelencia en la casa del rey, la organización de sus siervos, la abundancia de la mesa real, las vestiduras de los ministros, los holocaustos ofrecidos en el templo. Cada detalle, cada gesto hablaba de un reino no solo humano, sino sostenido por la mano de Dios. Finalmente, sin poder contener su admiración, la reina de Saba declaró: «Todo lo que escuché en mi país sobre tus palabras y tu sabiduría fue verdad, pero no lo creí hasta que llegué y mis ojos lo vieron, y ahí lo tienes, no me habían contado ni la mitad. Tu sabiduría y fortalezas superan la fama que había escuchado. Bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti y te puso en el trono de Israel». Fue una confesión pública. Salomón no solo fue un gran rey, era un rey favorecido por Dios. Como señal de reconocimiento y gratitud, la reina de Saba le dio a Salomón obsequios en abundancia, oro en cantidades nunca antes vistas, especias tan finas que Israel nunca volvería a recibir las mismas, y piedras preciosas de inmenso valor. Y después de compartir conversaciones, sabiduría y alianzas de amistad, regresó a su tierra, llevándose consigo no solo recuerdos, sino la certeza de que en Israel vivía algo mayor que cualquier riqueza humana: la presencia viva del Dios Altísimo. La fama de Salomón sigue creciendo, pero mientras el mundo lo admiraba, una semilla de advertencia empezaba a germinar en su relato. Porque la bendición trae gloria, pero también trae responsabilidad. Y el corazón humano, incluso el más sabio, puede dejarse seducir si no permanece firme en Dios.
No desperdicies este momento. Lo que estás a punto de ver es la clave para comprender cómo incluso el hombre más sabio puede perderse si no guarda su corazón. Quédate conmigo, porque el mayor giro de esta historia está por comenzar. Y podría cambiar la forma en que ves tu propia vida. 12. Las advertencias de Dios, una alianza de fidelidad. A los ojos del mundo, Salomón fue el rey más grande de su tiempo. Su sabiduría, sus riquezas, su fama y sus majestuosas obras hicieron que su nombre fuera conocido en todas partes. Pero a los ojos de Dios había algo aún más importante que todo eso: lealtad del corazón, porque más allá del esplendor exterior, el Señor miró el interior del hombre. Y fue en este tiempo de gloria y abundancia que Dios, fiel y amoroso como un padre, decidió hablarle claramente a Salomón. No fue una reprimenda todavía, era una advertencia amorosa, un recordatorio solemne de lo que realmente sostuvo el trono de Israel. El Señor se apareció nuevamente a Salomón, como lo había hecho en Gabaón. Esta vez su mensaje fue directo: si andas delante de mí, como caminó David tu padre, con integridad de corazón y rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, entonces estableceré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como le prometí a tu padre David. Pero también hubo una advertencia: pero si tú y tus hijos se apartan de mí y no guardan mis mandamientos, sino que sirven a otros dioses y los adoran, entonces destruiré a Israel de la faz de la tierra que les he dado, y el templo que he santificado para mi nombre derribaré delante de mí, e Israel será escarnio de todos los pueblos. Fue una promesa y una advertencia en una sola voz, una elección ante el rey. El pacto era claro: si Salomón permaneciera fiel, su reinado sería firme y bendecido para siempre. Pero si su corazón vagaba hacia otros dioses, si entraba el orgullo o la idolatría, las consecuencias serían inevitables. Dios no habló con amenazas vacías. Habló como alguien que ama demasiado para permanecer en silencio ante el peligro. Y Salomón escuchó. Su corazón en ese momento fue respetuoso. Sabía que todo lo que tenía, todo lo que había construido, era suyo no por mérito propio, sino por la gracia y la promesa de Dios. Por eso continuó gobernando al pueblo con justicia, ofreciendo sacrificios y celebrando las fiestas del Señor en Jerusalén. El pueblo de Israel, durante estos años, experimentó una estabilidad y prosperidad que parecían inquebrantables. Pero como una ligera brisa antes de la tormenta, algo comenzó a moverse lentamente en la sombra del corazón de Salomón. Porque las grandes caídas no ocurren de la noche a la mañana. Comienzan con pequeños desvíos, decisiones sutiles, concesiones invisibles, y aunque todo seguía brillando en la superficie, algo dentro del rey empezó poco a poco a alejarse del centro de su pacto. Y esta separación escribiría uno de los capítulos más tristes de la historia de Israel. 13. El corazón dividido, mujeres extranjeras y altares paganos. Con el paso de los años, el corazón de Salomón, el joven que había pedido sabiduría a Dios, empezó a cambiar. No fue repentino, era como una brisa suave, casi imperceptible, que poco a poco se convirtió en un viento peligroso. Salomón, en su deseo de fortalecer las alianzas políticas y ampliar su influencia, comenzó a casarse con mujeres extranjeras, princesas de Egipto, Moab, Amón, Edom, Sidón y otros pueblos. No fueron uno o dos. Había 700 esposas reales y 300 concubinas. A primera vista, esto parecía una estrategia brillante. Con cada matrimonio garantizó tratados de paz y la expansión del comercio. El mundo aplaudió su artimaña. Pero estas mujeres trajeron más que joyas y riquezas. Trajeron consigo sus costumbres, sus creencias,
sus dioses. Dios había advertido a Israel varias veces: no te cases con mujeres extrañas, porque harán que tu corazón se vuelva hacia sus dioses. Y eso es precisamente lo que pasó. Salomón, que comenzó su reinado con un corazón enteramente entregado al Señor, comenzó a ceder. En primer lugar, por amor a sus esposas. Luego, por el deseo de complacerlos. Luego, por tolerancia, pensé que no era gran cosa. Ordenó que se construyeran altares para dioses extranjeros, a Astarte, la diosa de los sidonios, a Milcom, el ídolo detestable de los amonitas, para Chemosh, el dios de los moabitas, y para muchos otros. Estos altares no estaban ocultos, estaban en las colinas alrededor de Jerusalén, visibles para todos. Poco a poco, el pueblo vio el ejemplo del rey y también empezó a extraviarse. El templo del Dios vivo seguía ahí, imponente, hermoso, pero ahora rivalizaba con los altares paganos erigidos por el propio rey de Israel. Lo que antes era un corazón entero se ha convertido en un corazón dividido, y eso, a los ojos de Dios, fue una traición. La Biblia lo dice triste y claramente, y el corazón de Salomón no era perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. No se trataba solo de adorar ídolos de piedra o madera, era algo mucho más profundo. Era olvidar quién lo había levantado del polvo, era despreciar la gracia que lo había coronado. Y así, lo que empezó como pequeñas concesiones, acabó siendo una enorme grieta en el alma del rey más sabio. Pero Dios, que es paciente y misericordioso, no se quedará callado ante esta infidelidad. Y muy pronto, Salomón escuchará las consecuencias que sus decisiones tendrían para él y para todo el pueblo de Israel. 14. El anuncio de la división. El principio del fin. El corazón de Salomón, que alguna vez estuvo entero para Dios, ahora estaba dividido, y Dios, que ve lo que los ojos humanos no pueden ver, decidió actuar. El Señor se apareció a Salomón por tercera vez, pero esta vez su voz no era de promesas ni de bendiciones, sino de juicio. Con la firmeza de un padre que ama demasiado para dejar perder a su hijo, Dios le habla claro: por cuanto has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te mandé, te quitaré el reino y se lo daré a tu siervo. Pero incluso en el juicio, la misericordia de Dios brilló. No destruirá el reino en los días de Salomón, por el amor de David su padre. Esperaría hasta después de su muerte, y aún así no rompería todo. Le dejaría a su hijo una tribu, la tribu de Judá, para que la casa de David no se extinguiera por completo. Así, el reino que había sido unido bajo Saúl, fortalecido bajo David y glorificado bajo Salomón, sería dividir. Fue el principio del fin. La unidad que se había logrado a costa de tanto sacrificio comenzó a derrumbarse, no por fuerzas externas, sino internas, a causa de la infidelidad del propio rey. Pero Dios ya estaba empezando a crear instrumentos para cumplir su palabra. Despierta adversarios que antes estaban en paz con Israel. Hadad el edomita, que huyó en los días de David, volvió a ser una espina en el reino. Rezón de Damasco, que odiaba a Israel, comenzó a fortalecerse en el norte. Y entre el propio pueblo de Israel, un hombre llamado Botella Grande, un joven valiente, se ha consolidado silenciosamente como el protagonista del futuro. Jeroboam era un siervo de Salomón, responsable del trabajo de la casa de José, las tribus del norte. Y un día, mientras iba de camino, el profeta Ahías, silonita, lo encontró y simbólicamente rompió su manto nuevo en 12 pedazos. Tomando 10, le dijo: Así dice el Señor, Dios de Israel: He aquí yo romperé el reino de la mano de Salomón y os daré 10 tribus.
pero dejaré una tribu a su hijo, por amor a mi siervo David, y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he escogido. Jeroboam, asombrado, escuchó sin saber que estaba viendo nacer el futuro mapa de Israel. Sin embargo, Salomón, después de descubrir las profecías y amenazas, intentó matar a Jeroboam. Pero Jeroboam huyó a Egipto, donde permaneció hasta la muerte del rey. Así, mientras Jerusalén conservaba su aparente esplendor, las grietas, invisibles en los cimientos del reino, se hacían cada vez más profundas. Salomón todavía estaba en el trono. El templo todavía estaba en pie. La riqueza siguió fluyendo, pero el destino del reino ya había cambiado. Las decisiones del corazón del rey habían sembrado una división que ni toda la sabiduría ni en todo el oro pudieron detener. Y ya se acercaba el final de su reinado 15, el fin de un reinado glorioso y una advertencia eterna. Los días dorados de Salomón comenzaron a desvanecerse lentamente, como un sol poniéndose detrás de las montañas. El rey, que había iniciado su camino lleno de sabiduría, humildad y temor de Dios, llevaba ahora sobre sus hombros el peso de sus errores. Aunque todavía era respetado y admirado el esplendor de su reino, el espíritu de Salomón ya no brillaba dentro de él con la misma fuerza. Sus muchas esposas extranjeras, sus altares paganos y su corazón dividido lo habían alejado del primer amor que tuvo por el Señor. Vivió rodeado de riquezas, pero su alma ya no estaba llena. Gobernó una nación próspera, pero las semillas de la división ya habían sido sembradas. Lo que una vez fue estabilidad, ahora era una incertidumbre latente, lista para despertar después de que él se hubiera ido. Salomón reinó sobre Israel durante 40 años. 40 años de paz, crecimiento y gloria, pero también de advertencias ignoradas y caminos equivocados. Cuando llegó el momento de su muerte, la Biblia dice simple pero profundamente: y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David su padre. No hubo guerras en sus últimos días. No hubo ninguna rebelión abierta durante su vida. Dios, fiel a su palabra, cumplió la promesa hecha a David, permitiendo que Salomón terminara su vida en el trono. Pero el precio de sus diferencias no lo pagará en su generación, sino en la de su hijo. Su hijo Roboam heredó el trono, pero también heredó un reino fracturado, dividido por tensiones invisibles. Y como Dios había predicho, el reino fue partido en dos. Israel en el norte, compuesto por 10 tribus bajo el liderazgo de Jeroboam, muy al sur, permaneciendo fiel a la casa de David. El sueño de la unidad, el esplendor de Jerusalén como centro del mundo, todo lo que Dios había establecido con tanto cuidado ha sido dañado por las decisiones de un corazón que se ha dejado extraviar. La vida de Salomón es una historia de contrastes. Un joven que pidió sabiduría y la recibió en abundancia. Un rey que construyó el templo más glorioso para Dios. Pero también un hombre que, en su vejez, olvidó las advertencias de Dios y dejó que su corazón se dividiera. Su historia nos deja una eterna advertencia. El talento, la sabiduría, la riqueza y la fama nunca son suficientes para llevar una vida bendecida. Lo único que puede sostenernos hasta el fin es un corazón fiel, abandonado día a día al Dios que nos llamó. Porque el mismo Dios que levanta reyes es el que examina sus corazones. Y el legado de Salomón, tanto en su gloria como en su caída, continúa hablando hoy, recordándonos que la verdadera grandeza no reside en lo que construimos por fuera, sino en lo que cultivamos por dentro. Un corazón fiel al Señor hasta el último suspiro. La vida de Salomón nos enseña que no importa cuánta sabiduría, poder o éxito alcancemos si permitimos que nuestro corazón se aparte de Dios.
porque el verdadero peligro no es caer, sino olvidar quién nos recogió. Hoy quizás también tengas la sensación de que en algún momento de tu vida perdiste el rumbo, que permitiste pequeñas concesiones que te alejaron de tu objetivo. Pero así como Dios advirtió a Salomón, hoy también nos llama a recordar, a regresar, a restaurar. No importa qué tan lejos llegues, Dios continúa extendiéndose, ofreciendo perdón, restauración y un nuevo comienzo. Salomón dejó una eterna advertencia, pero también nos dejó esperanza. Cuando elegimos mantener nuestro corazón en fidelidad, encontramos en Dios no solo un juez, sino un Padre que nos recibe y nos restaura. Si esta historia te habló al corazón, no te vayas sin pensar. No basta con empezar bien. Hay que mantenerse fiel hasta el final. Te invito a dejar en los comentarios: quiero terminar mi carrera fiel a Dios. Repite esta frase y compártela, porque puede que le llegue a alguien que hoy necesita escuchar esta verdad. Y no olvides suscribirte para seguir creciendo juntos en el camino de la fe. Nos vemos en el próximo video.